Desde cruzar los dedos, no pisar la raya, romper un espejo, pasar bajo una escalera o hasta el miedo a los gatos negros. Las culturas tienen varias supersticiones y aunque la ciencia ha avanzado, estas creencias persisten. Es por ello que nos hacemos la pregunta, ¿por qué creer en las supersticiones? ¿Y cuál es su relación con la psicología humana? El siguiente proyecto emprendedor de difusión cultural, Project, se va a transmitir a través del presente documental La vida de César Vallejo y su novela psicológica Fabla Salvaje. Es muy importante saber cuál será el impacto que cause y cómo, a través de los resultados, puedan de una manera incrementar la promoción y la valorización de la lectura de obras literarias en nuestro país. En esta oportunidad presentaremos un documental sobre la difusión cultural que se denomina Fabla Salvaje. Esta novela fue escrita por César Vallejo en 1923, pero antes de hablar de este personaje literario, hablaremos sobre lo que es el documental y qué propósito tenemos nosotros como emprendedores con este proyecto. Iniciaremos con una frase muy famosa. El documental es la vida hecha poesía. El documental es la representación audiovisual de la realidad, teniendo como propósito informar. En esta oportunidad hablaremos sobre Fabla Salvaje a través de un trasfondo que tiene esta novela. A continuación estaremos hablando sobre la biografía de César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nacido en un pueblito al norte peruano llamado Santiago de Chuco en 1892, aunque murió fuera de nuestra patria un Viernes Santo en 1938 en París. Fue un gran poeta, escritor peruano, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Obras de César Vallejo. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, 1918, con poesía que, si bien el aspecto formal son todavía la filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trice, 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecían póstumamente. Sacó, en cambio, libros en prosa, la novela corta Fabla Salvaje, Lima, 1923, el cual es una novela corta de carácter psicológico que aborda la locura de un campesino de los Andes. Cercano al género fantástico, El Tuxteno, Madrid, 1931. Y el libro de Crónicas Rusia en 1931, Madrid, 1931. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a luz años después de su muerte. Fabla Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923 y se le ha calificado de novela psicológica. Es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. En conclusión, Fabla Salvaje es una excelente narración, con vivida descripción de las personalidades de Balta, de su mujer y de personajes que hacen breves apariciones, como el hermanito de Adelaida, y en especial bellas y económicas descripciones del campo y del pueblito del norte del Perú. Balta Espinar, una mañana, se levanta,
va hacia el pasillo y coge el espejo para verse el rostro. De pronto, cuando se mira, este se hace pedazos delante de sus ojos. Balta queda pasmado, se hace cautivo de una aflicción espantosa, porque sentía la presencia de alguien en torno suyo. Pero sorprendentemente no había nadie, estaba solo. Luego, cuando se encontró con su joven esposa Adelaida, Balta le contó lo sucedido. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se aturdió y dijo: ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido, de veras. Balta se puso rojo de puro presagio, y de pronto una gallina con su canto estremeció el severo silencio de la tarde. —¡Balta! ¿Has oído? —exclamó alterada Adelaida. Sí he oído. ¡Qué gallina más sonsa! Parece que ha sido la palucha. —¡Jesús! ¡Dios me ampare! ¿Qué va a ser de nosotros? Es necesario comerla —dijo Balta poniéndose de pie. Cuando canta una gallina, mala suerte, muy mala suerte. ¿Y el espejo, Balta? ¡Ay, señor! ¿Qué va a ser de nosotros? Adelaida, sentada, llevó ambas manos al rostro y se echó a llorar. Balta consoló a su amada, esposos felices hasta entonces. Aquel día que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora que se acostó, y Balta no pudo dormir. Desde ese entonces, de vez en cuando, se oía el gemir entrecortado de Adelaida, pero Balta estaba con ella. Conforme pasaban los días, Balta se veía inquietante, se le presentaban imágenes en la mente, deduciendo relaciones, atando cabos y llegando a creer que Adelaida le era infiel. Asimismo, sentía la presencia de un ser a cada lugar que iba. Con el transcurso de los días, se notaba Balta más taciturno y sombrío. Con su mujer, la relación fue cambiando. Ya no le dirigía la palabra, se mostraba agresivo, violento y hasta la llegó a golpear. Adelaida lloraba y se preguntaba el porqué de su comportamiento de Balta, si ella lo único que hacía era amarlo. Balta un día abandonó su cabaña, se sube a un risco, se sentó en el filo de la roca y se puso a observar el paisaje como en una pintura. Luego se sienta aún más al borde del elevado risco. El cielo estaba limpio y puro, hasta los últimos confines. De pronto, de súbito, alguien rozó por la espalda a Balta. Este hizo un brusco movimiento apavorido hacia adelante, y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante, hacia el abismo. Por esa misma tarde de aquel día, en la casa de la aldea, Adelaida, acompañada de su madre, se encontraba en su cama, cansada, debido a que había dado a luz a su hijo. Ella, ignorante del horroroso fin de su esposo. Era el mes de marzo y empezó a llover. Cabe recalcar que esta novela corta radica en su complejidad y para entender su naturaleza debemos saber bien cuál es el significado, adentrándonos a analizarlo a partir del título. Fábula salvaje. Fábula viene de la palabra fábula y fábula es una de las ramas literarias que cuentan historias en que los animales y las cosas actúan como si tuvieran vida propia, tal y como los seres humanos, de característica corta y siempre dejando una moraleja o un aprendizaje.
Con ello podemos percibir desde el título que nos anticipa que será una fábula donde existirá una creencia mitológica de por medio. Fábula Salvaje, entonces, es una novela corta de origen vanguardista, experimental y psicológica, ambientada en la sierra peruana. Ahora yo te pregunto, ¿eres supersticioso o supersticiosa? ¿Crees que romper un espejo es sinónimo de mala suerte o será parte de una mente desquiciada de un hombre celoso? Pues bueno, a través de esta obra podemos percibir cómo las supersticiones pueden afectar la vida de una persona. Los seres humanos por naturaleza somos supersticiosos porque queremos tener el control sobre las cosas inciertas que nos puedan pasar en nuestra vida. Y al no existir una explicación lógica, intentamos hallar algo que nos resuelva el por qué sucedió dicha situación, ya que es más sencillo excusarse de las malas acciones en estas creencias que afrontar la realidad, reflejando en ella el delirio, la violencia y llegar hasta el extremo de quitarse la vida, afectando tanto así al entorno familiar como al entorno social, ya que es un problema que sigue dándose hasta nuestra actualidad. El problema que hemos visto reflejado en la obra y que aún lo vemos en nuestra actualidad es el tema de la salud mental, y más en estos tiempos de aislamiento social por la prevención del contagio del virus COVID-19, se ha visto un incremento de los casos en las personas, trayendo consigo gran efecto tanto físico como psicológico, que las personas lo pueden demostrar a través de la ira, el insomnio, el aumento de alcohol y consumo de tabaco, el aislamiento social y hasta desarrollar trastornos como es la depresión, el estrés y entre otros. Además de no tener la tranquilidad en sus hogares, ya que está más propenso de tener actos de violencia por parte de su agresor. Y al estar en el mismo espacio todos los días, es difícil que esta persona pueda tener esa posibilidad de no ser una víctima más. Por ello, en este documental queremos recalcar la concientización de la importancia de hacer una evaluación psicológica preventiva para evaluar la salud mental de las personas y así poder bajar el índice de violencia tanto física como psicológica en los hogares y en nuestro ambiente social. El objetivo de nuestro proyecto Emprendedor Cultural es que a través de este documental, de esta novela que se llama Fábula Salvaje, es que se busca concientizar al espectador ante una problemática social que actualmente sigue vigente. En este caso vendría a ser la violencia y la violencia contra la mujer. Una de las recomendaciones que podemos dar para combatir esta problemática es que en primer lugar debemos respetar los derechos tanto como de los hombres y de las mujeres. En segundo lugar es aprender a expresar nuestras emociones para poder regular nuestra conducta sin perjudicar ni dañar a nuestro entorno. Finalmente, como última recomendación podemos decir que es poner en práctica los valores como por ejemplo la asertividad y la empatía. Y asimismo podemos dialogar entre familia y brindarnos afecto y respeto por cada miembro que lo conforma. Para concluir, César Vallejo es considerado el mejor poeta peruano, tanto por su reconocimiento mundial y su dedicación poética. Ha formado parte de los grandes poetas hispanoamericanos que han renovado la poesía. Es por ello que al pensar en César Vallejo, lo identificamos con 3 características que tuvo en su vida. Uno que fue la innovación, tanto en su poesía y obra, crea una diferenciación expresiva que distingue cada escrito. Intelectual, ya que desde joven mostró interés por formar parte de grupos intelectuales, tales como el Grupo Norte,
Y cabe recalcar que también fue muy apasionado. Gracias a los amores que pasaron por su vida, dejaron también muchos escritos sobre ello. Hay demasiadas referencias a la vida del autor. Por ejemplo, los valores de la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte fueron pieza clave en cada una de sus obras. Y en realidad, el hombre fue el objeto de su poesía y obra.